El pasado año, 2019, se cumplió el centenario del nacimiento de Raúl Antonio Márquez Alonso. Nació el 17 de marzo de 1919 en Villanueva, una pequeña localidad al sur de la provincia de Córdoba que había sido posta en el antiguo Camino Real del Norte, pero cuya importancia quedó desplazada por la traza del ferrocarril hacia 1866 en favor de la vecina Villa María, que se fundó por entonces en la ribera norte del río Tercero. Como curiosidad histórica, en tiempos de la organización nacional se había postulado un proyecto legislativo para localizar la capital del país en las inmediaciones de estas dos poblaciones, en razón de hallarse en el centro geográfico del país. Raúl fue el cuarto de 6 hijos de inmigrantes españoles que se conocieron y casaron en Argentina: Salvador Márquez Salvatierra y Dolores Alonso Prado, oriundos de pueblos andaluces apenas distantes unos 45 kilómetros, Torrox en Málaga y Molvízar en Granada, respectivamente. El matrimonio logró asentarse en los años 20 entre los pequeños productores agrarios de un campo próximo a Hernando, en la fértil llanura del sur provincial. Posteriormente, Salvador, con sus hermanos Basilio y José, activaron también la vida comercial de la región con el almacén de ramos generales que denominaron la Gran Unión. La escolarización llevó al pequeño Raúl a la capital de la provincia, junto a sus hermanos mayores, para cursar la escuela primaria en el Colegio Santo Tomás. Frente al carácter muy reservado de su padre, agnóstico por lo demás, fue la impronta católica de su madre lo que configuró el mundo de creencias del niño que más tarde marcaría el perfil ideológico del adulto. Al igual que su hermano mayor, Raúl fue enviado más tarde por sus padres al Colegio Jesuita de la Inmaculada Concepción, en la vecina provincia de Santa Fe, para su formación secundaria, en condición de interno. Siempre recordaría con marcado desencanto esa etapa de su vida por la lejanía de los afectos durante las largas temporadas escolares. No obstante, se mostró siempre como un buen estudiante y allí dio las primeras muestras de su don para la pintura. Entre otros trabajos, siendo prácticamente un niño, fue invitado por el maestro de pintura del colegio, uno de los hermanos de la orden jesuita, a colaborar en la elaboración de telones para actos y representaciones del salón del colegio, materiales que se conservaron en la institución hasta hace muy pocos años, en que se dieron de baja por el deterioro de las muchas décadas transcurridas. Allí en Santa Fe se graduó de bachiller en 1935, antes de cumplir los 17 años, para regresar a la casa paterna, a la vida de campo, mientras abría un paréntesis lleno de interrogaciones sobre su futuro. El verano anterior, a un mes de cumplir los 15 años, había pintado su cuadro más importante hasta entonces, Atardecer Cortijero, el primero que aparece en este catálogo. En él dio vida al patio del aljibe de la vivienda familiar, de atmósfera claramente andaluza. Con este trabajo confirmaba su precoz inclinación artística a ojos de su familia. Esta revelación llevó a un tío suyo de Madrid a ofrecerle a sus padres llevárselo a España para apuntarlo en la célebre Academia Real de San Fernando. Su madre se niega a la aventura, quizá por evitarle el dolor del desarraigo que ella misma había sufrido en carne propia, o quizá porque no comprendiera o no viera promisorio tal oficio para su hijo. La encrucijada debió dejar en el niño una marca que, al cabo, significaría el confinamiento de la pintura a un modo de expresión íntimo, a un remanso casi secreto, a salvo de los avatares de la vida. Pero tal vez se torcía en esa encrucijada el destino al que le llamaba su don más preciado y manifiesto.
Lo cierto es que una parte de su personalidad lo invitaba a la introspección, la lectura, la práctica del arte, pero otra lo impulsaba a la acción, al riesgo, a lo desconocido. Indeciso ante distintas inclinaciones, tentó caminos de estudios terciarios que resultaron fallidos o cuando menos inconclusos. Cursa 2 años de filosofía primero y más tarde otros 2 de arquitectura en escuelas que años después se convertirían en facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. De la primera recordaría siempre con respeto el magisterio de Nimio de Anquín. De la segunda, las clases del maestro Carlos Camiloni, quien seguramente proporcionó nuevas herramientas al bagaje que el novel pintor se estaba procurando de forma autodidáctica. Pero no era la vida académica lo que ejercía atracción sobre su carácter, sino la vida en el campo, la errancia a caballo por la llanura y el monte, la práctica gozosa de la pintura. Como lo sería a lo largo de toda su vida, su improvisado taller estaba acompañado por la música clásica, que sonaba en el piano familiar en manos de su hermana María Luisa, o a través de la onda corta que llegaba nítida por las noches desde Radio El Sodre de Montevideo. Las jornadas se cerraban con lecturas, febriles e insaciables, de clásicos universales de la literatura, la historia, el arte o la filosofía, a la luz del candil. A comienzos de los años 40, su inquieta lectura le abre la biblioteca revisionista que confrontó a la llamada historia oficial, la que había sido tutelada el siglo anterior por personalidades como Bartolomé Mitre o Vicente Fidel López. Alertado por la nueva historiografía impulsada inicialmente por Manuel Gálvez, comenzó a marcar sus diferencias con la tradición liberal, en parte por las formas con las que había contribuido a la unidad nacional y a la construcción de las instituciones republicanas, pero sobre todo porque comprendía que ella había consolidado la situación neocolonial del país, las injusticias hacia sectores sociales postergados y, en fin, la crisis ética de la clase política y la corrupción de las instituciones. Inflamado de inquietudes por la cosa pública, en 1942, a los 23 años, algunos escritos suyos se publican, entre otros medios de prensa, en La Voz del Plata, que dirigían los hermanos Rodolfo y Julio Irasusta, quienes ejercían un rol señero en la corriente nacionalista y revisionista de aquellos años. Por fuera de ciertas influencias europeas antiliberales y restauradoras de cuño morrasiano, el sesgo ideológico de este grupo no resulta de fácil encasillamiento, puesto que su claro posicionamiento nacionalista y antiimperialista no era óbice para que se afirmara en el ideario republicano, bien que en una vereda diametralmente opuesta al modelo conservador que había modelado a la Argentina y que bien entrado el nuevo siglo, los hermanos Irasusta bautizaban como el régimen. Además de su propia firma, Raúl Márquez Alonso empleó en determinados artículos de prensa el seudónimo de Frasquillo de Quevedo, con lo que no solo hablaba de una preferencia literaria, sino también de la visión sarcástica que tempranamente le merecía el mundillo social y político del país. La raíz del desengaño se hundía desde temprano en lo más hondo de su espíritu joven e idealista. Hay que decir que, a la luz de los resultados del alvearismo y de regreso de su pasado anti-irigoyenista, los hermanos Irasusta hicieron el intento de pasar de la teoría a la praxis política. Ese mismo año de 1942 fundaron el Partido Libertador, en cuya convención participó también el joven Márquez Alonso, al igual que lo haría en la década siguiente en la fundación de la Unión Republicana. De esta manera, este grupo de sesgo nacionalista, en el que colaboraban escritores como Ernesto Palacio, Ramón Doll, Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros, se posicionaba del lado del constitucionalismo y el parlamentarismo, al margen de las posiciones nacionalistas extremas con las que muchas veces fueron confundidos con ligereza, sobre todo a raíz de su neutralidad durante la Segunda Gran Guerra, encrucijada que para ellos representaba una oportunidad histórica para liberarse de la secular sujeción al poder político y económico británico. La incomprensión y distancia hacia las emergentes democracias de masas que ocurrían en el mundo, como lo fue en Argentina la irrupción del peronismo, los desplazó como referentes de las ideas con que ambos hermanos habían contribuido a nutrir el debate político de la época, y mucho antes de caer en el eclipse y en el olvido, los Irasusta comprendieron que su sitio estaba en el territorio de las ideas, del pensamiento, del periodismo, antes que en el cenagoso ejercicio de la función pública. En tanto, a lo largo de aquellos convulsos años 40,
inmerso en sus erráticos estudios, Raúl Márquez Alonso exploraba por su cuenta y sin apremios toda la materia figurativa: el retrato, el paisaje urbano y rural, la arquitectura monumental, así como también la pintura religiosa, a la que se sentía atraído sin duda por sus creencias, pero también por su admiración por el tratamiento que a este tema le habían dado los maestros del Renacimiento y del Barroco. En torno a los años 50 quedaban así delineados los trazos de su infancia y juventud. Luego se abriría la vida adulta, en la que a sus varias inquietudes habría de sumarse la de la tecnología, que entonces se pensaba ya como condición indispensable para el desarrollo nacional y para la superación de la condición unilateral de país agrícola y exportador de materias primas como lo era la Argentina. Muchos cuadros de aquella primera etapa se conservan, como lo muestra este catálogo, pero muchos otros se han perdido en el camino o se desconoce su paradero. Tal era la liberalidad con que Raúl Márquez Alonso se desprendía de ellos, sin conferirles demasiada trascendencia, regalándolos a familiares y amigos.